Bueno, yo quería hablar hoy sobre el primer milagro que hizo Jesús. Vamos a hacerlo un poquito interactivo. Sé que ustedes van a participar, no sé cómo sale esto acá, pero igual lo vamos a hacer. ¿Alguien sabe cuál fue el primer milagro que hizo Jesús durante? Sí, sí, convirtió el agua en vino. Yo ahora tengo que encontrar esto. Eh, ¿Alguien sabe dónde está escrito eso? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2. ¿Podemos abrir eso? Juan 2 y leer el texto. Yo leo Juan 2. Tenemos que estar atentos, leerlo atento, porque yo voy a poner preguntas, ¿no? Y vamos a tener que después responder las preguntas. Dice, al tercer día de qué? No, dice, al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea. No, quiere decir que, sí, fiesta. Fiesta tenés que aprender en Uruguay. Esa palabra, sí. El tercer día, al tercer día se hicieron una fiesta. O sea que al tercer día se hizo una fiesta. Y fue esta justamente las bodas en Caná de Galilea. Yo leo, después pregunto. Estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el vino, el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de eso, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Bueno, hasta aquí tenemos el pasaje. Bueno, ¿en qué terminamos el tercer día? ¿Después de qué el tercer día? Yo creo que está hablando de los primeros discípulos, ahí donde está a partir del verso 35, y dice que el siguiente, habían unos discípulos que Jesús había llamado hasta ese momento mismo de la boda. ¿Cuántos discípulos habían hasta ese momento? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? No, habían 5. Eso tendríamos que haber leído, pero no hemos leído. Habían 5 discípulos. Así que Jesús también fue invitado a ese casamiento, a esa boda. Y los 5 discípulos que él tenía en ese momento, Juan, Pedro, Natanael y todo eso, fueron también con él a ese casamiento. Juan era testigo de lo que pasó en Caná de Galilea. Juan, ese que escribió el Evangelio de Juan, él era testigo. Porque si yo escucho por ahí algo, entonces yo no soy testigo, pero si yo vi que pasó, vi que los siervos echaron agua a los pozos y después sacaron y se había transformado en vino ese agua, entonces yo puedo testificar, yo sirvo como testigo, ¿no? Sirvo como testigo, decir, sí, esto pasó, ¿no? Y esto mismo justamente pasó.
Bueno, es muy interesante que Jesús hace su primer milagro en un casamiento. Es el primer milagro. Hasta ese momento no hizo ningún milagro. Él era hijo de Dios, él era Dios, vivió una vida santa, sagrada hasta ese momento, pero él no había hecho ningún milagro hasta ese momento. Y esto fue el primer milagro, ¿no? Eso nos dice el texto. Los milagros de Jesús eran como su aprobación de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y el milagro fue justamente en un casamiento. Yo creo que Jesús, o no creemos que fue una casualidad, ¿no? Que bueno, está, justo fue, Jesús fue invitado y fue, y bueno, sino que Jesús quiere honrar el matrimonio. Nosotros sabemos que el matrimonio es honroso, la Biblia dice que el matrimonio es algo que fue inventado por Dios. No fue un invento de Adán y Eva, dije, bueno, vamos a vivir juntos. No, sino que el matrimonio fue constituido por Dios y Jesús quería honrar justamente el matrimonio. Es interesante que normalmente de la importancia de una boda es muy lindo, ¿no? Los novios. Es muy interesante que acá en ese relato que nosotros tenemos, los novios, que normalmente son lo más importante de un casamiento, ¿no? Acá no juegan ningún papel. No sabemos ni cómo se llamaban, ni ellos ni sabían de qué pasó. Capaz que se enteraron de que le faltaba vino, eso sí puede ser, ¿no? Pero ellos acá no sabemos de ellos mucho, ¿no? Sabemos una cosa, que faltó el vino y los invitados tenían, no sabemos por qué le faltó mucho vino. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Tenía poca plata? ¿Muchos colados? ¿Hacía calor? Sí, eso puede ser, sí, que hacía calor. Sí, seguro. Sabe que no es tan fácil calcular. Nosotros, me acuerdo que hicimos un campamento en el Alfa de la iglesia de nosotros de San Carlos y pusimos a que cocinen los muchachos mismos, ¿no? Y hicieron fideo, pues hicieron tuco, el tuco estaba bien todo, pero fideo hicieron la mitad de lo que éramos. Nosotros éramos como 100 personas y hicieron la mitad. Bueno, yo pregunto, para 100 personas, ¿cuántos fideos se hace? Sí, dicen lo que ya saben. Otro, capaz que ni idea, ¿no? Para 100 personas, ¿cómo se cocina? Bueno, ahora los muchachos que después del otro campamento ya sabían cómo cocinar. Por eso es que a veces es muy difícil de calcular cuánto precisa. Puede ser que el novio, bueno, que calculó mal, y a veces es difícil esto. De todo modo, eso significaba una gran vergüenza, especialmente para el novio, que era encargado de la comida y de la bebida para el casamiento. O sea, que se aproximaba una gran tormenta al novio y todo el mundo le iba a hablar mal, a decir, este nos invitó y no tiene, hoy en día capaz que decimos, bueno, es lo que hay, se terminó. Pero en ese tiempo eso era una gran vergüenza. Entonces, él capaz que ni se daba cuenta, pero se le aproximaba una tormenta muy grande y iba a quedar muy mal ese muchacho. Bueno, yo digo que este matrimonio era pariente de Jesús y de María, especialmente de María. ¿Por qué lo digo? En primer lugar. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Bien, pero Natalia tiene razón, porque ella se había enterrado. Imagínense, nosotros estamos en un casamiento, sentados, comiendo, y ni cuenta nos damos que falta vino, pero ella se enterró. Ella sabía que sí, le falta el vino. ¿Qué quiere decir? Que ella no estaba en la sala ahí, sino estaba en la cocina, ¿no? Ahí donde se sacaba el vino, y ella se enteró de eso. Por eso es que nosotros pensamos que ella realmente era una parienta, o sea, que no se va a meter así nomás una parienta.
Eso yo puse como segundo punto que dijo Natalia. Como primer punto era la lógica que tenemos que sacar, porque ellos fueron invitados. No todos estaban invitados, pero María sí estaba invitada. ¿Quién más? Jesús, los discípulos, los 5 discípulos, ¿y quién más? Y los hermanos de Jesús. ¿Jesús tenía hermano? Sí. Yo estaba leyendo un comentario de la Iglesia Católica y dice, no, lo más importante que hicieron los 9 es que invitaron a María, ¿no? María no hizo nada. María pasó el problema a Jesús, ¿no? Pero ella no podía solucionar nada. Pero sabemos que la Iglesia Católica la tiene con la María, la tiene mucha amistad, pero al final ella no hizo nada. Estaba, en vez de dar la importancia a Jesús, fue lo más importante que hicieron, no voy a invitar a Jesús al casamiento. Y digo que eran parientes porque eran invitados este grupo de personas. Y los hermanos, también la iglesia esta niega, ¿no? que haya hermano. Pero nosotros tenemos la Biblia bien claro que ella tenía por lo menos 3 o 4 hermanos, ¿no? Jesús, medios hermanos, ¿no? Que sí tenían. Bueno, ella se entera del problema. En tercer lugar, ella se preocupa por el problema. Ella no le quedó, bueno, le falta vino. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? No, María, ella se preocupa por el problema. Y por eso es que va a Jesús. Ella conocía, sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Por varias circunstancias ya se daba cuenta. Guardaba en el corazón de que ese hijo que ella tenía realmente era, bueno, fue anunciado por un ángel y después fue cuidado por ángeles y ella sabía, pero él todavía no había hecho ningún milagro. No había hecho, ¿no? Y por eso es que ella se preocupa por el problema e informa a su hijo. Preocuparse por un problema hacen los familiares. Cuánta preocupación hay en un casamiento. Bueno, Christopher, que cuando se casó, mi hijo es el 4º hijo, pero se casó primero, ¿no? Teníamos 750 personas, habían invitado como 900 personas, pero 750 personas vinieron realmente. Ahí yo los quiero ver, hay que cocinar, hay que... y los cocineros cocinaron, bueno, fue todo en una iglesia, la iglesia de nosotros, cocinaron y se había la carne de vaca se había, bueno, como tenía mal olor, se pudrió, ¿no? Sí. Y el primero que sabía de ese problema, el cocinero, cuando olió y le dejaron la carne caliente en una cámara, y bueno, el primero que se enteró de ese problema fui yo, porque yo soy el familiar, el padre del novio, ¿no? O sea, que preocuparse por un problema y después, sí, eso quiere decir que eran parientes. Hay otra cosa más que comprueba que eran parientes. Una prueba bien clarita. Claro, por eso yo digo que la lógica es que eran parientes, ¿no? Pero hay otra causa más. Nosotros tenemos el texto. ¿Cómo? Claro, el Jesús hizo, pero yo digo que comprueba que estos eran parientes. A Jesús, ¿cómo sabes? El del novio no teníamos ninguna noticia de él. Sí. ¿Quién puede dar orden si no fuera una pariente? A los siervos les da orden. Le dice, haced todo lo que él os diga. Exactamente, ¿no? Y puede dar orden solamente una vez pariente. Si no, el siervo dice, ¿qué me estás diciendo tú? ¿No? ¿Qué tengo que obedecerte? No. Por eso es que nosotros pensamos que justamente que eran parientes. Es el verso 5. No podía ser cualquier persona, sino una conocida, una pariente. Y María sabía que Jesús podía solucionar ese problema
que tenía, ¿no? Y por eso es que ella les da, a pesar de que Jesús le responde, el versículo 4, vamos a leer eso, le responde, algunos dicen que en forma muy, muy áspera, ¿no? Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijeran, ¿no? ¿Qué tienes conmigo? Esa expresión común en el idioma judío ponía siempre distancia entre dos partes y denota cierto reproche por parte del que hablaba. El tono que Jesús no fue áspero, pero sí severo. La frase cuestiona lo que hay en común entre esas dos partes. El motivo del comentario es que Jesús era su convención del propósito de su misión en la tierra, por lo cual a la cual fue mandado el Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué Jesús responde así tan, ¿qué quieres que conmigo, mujer? ¿Por qué? Parece hasta... Sí. Nosotros lo que vamos el jueves al estudio, este jueves, el Jonah dio el estudio y ahí escuchamos algo muy, muy importante, ¿no? ¿Alguien se acuerda que tiene que ver algo con eso acá? ¿Se acuerdan que John estaba hablando de que los discípulos, 2 discípulos, fueron llevados ante el concilio? ¿Quién era la autoridad religiosa de ese entonces? El concilio. ¿Tenían que ellos obedecer al concilio? Sí, porque Dios había puesto al concilio, tenía que obedecer. Pero nosotros escuchamos ahí del Jonah una frase muy, muy importante. ¿Alguien puede repetir la frase? Claro, porque si hay una orden de parte del gobierno, nosotros tenemos que obedecer al gobierno acá uruguayo. No importa ahora que si es el Cookie que estaba gobernando, no importa del coso político de nosotros, ¿no? Y ahora está otro. Nosotros tenemos que obedecer al gobierno. Tenemos que pagar impuestos, sí, tenemos que hacer porque somos cristianos, pero somos también ciudadanos uruguayos, ¿no? La mayoría de ustedes, yo no, por eso no voto y siempre salgo ganando, ¿no? Y tampoco tengo un pegotín que yo no los voté, o sí los voté, ¿no? En realidad también no me importa, pero igual tengo que obedecer porque vivo acá. Si tengo un cartel en la calle que dice 60, yo tengo que andar 60. A mí me ya sacaron la foto que iba como 80, distraído, y me sacaron una foto y voy a tener que pagar, ¿no? Porque tengo que obedecer. Pero hay nosotros como cristianos tenemos una autoridad que es más alta y esa autoridad es de Dios. Y si esa autoridad de Dios contradice a lo que el gobierno nos manda, si por ejemplo el gobierno uruguayo mañana va a sacar una ley que no tenemos el permiso de juntarnos, que esto pasó en muchos países, que no podemos juntarnos como cristianos acá o en mi caso, donde sea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a juntarnos, porque hay que obedecer a Dios, porque el orden de Dios es que nos unamos, que nos juntamos, que tengamos comunión, y por eso es que vamos a decir al gobierno, nosotros te obedecemos, pero hasta ahí nomás, porque Dios nos da una orden y tenemos que obedecerla. Y ahí el Señor Jesús está haciendo eso. Él está ordenando las prioridades. Hasta ese momento Jesús era el hijo de María. Y él obedecía, la Biblia dice que él fue, pero ya antes él había dicho una frase que era muy importante. Dice, no, ¿se acuerdan cuando con 12 años quedó en el templo? Ellos regresaron a su casa y pensaban que él estaba con los parientes, ¿no? Y cuando se daban cuenta que no estaba él, regresan a Jerusalén y lo encuentran en el templo. Y la madre lo reta. ¿Quién no retaría, no? La madre que estaba preocupada por su hijo, ellos lo retan y dice, ¿qué hiciste tú?
¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué no obedeces? Y a él le puso ya un poquito de la orden, ¿no? Y dice, pero yo no tengo que estar yo en la casa de mi padre. Él era el hijo de Dios y el templo era de la casa de su padre. No tengo que estar yo en la casa de Dios. Y ahí me dijo que ya le puso. Y acá hace lo mismo, ¿no? Hace lo mismo. Él dice, está bien que yo tengo que obedecerte y tú tenés un problema grave, pero yo tengo una orden que tengo que obedecer primero que a ti, ¿no? Y es a Dios. Y evidentemente Dios hasta ese momento no le había dado el orden de hacer ese primer milagro, ¿no? Porque vemos que después sí, Dios le dio esa orden que realmente se manifestara así de esa manera. Como todo hijo normal, nosotros podemos leer, alguien puede abrir Lucas 2:51 y puede leerlo, 2:51. Yo no voy a abrir porque Lucas 2:51. Sí. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahí vemos que la madre guardó esas cosas. Él acá, justamente ese acontecimiento cuando él estaba con 12 años en el templo. Pero él regresa y dice la Biblia que él era sujeto, ¿no? Pero ahora él empezó una misión, justo tenía 5 discípulos, empezó con su misión y ahora él estaba a las órdenes de su padre, ¿no? De su padre. Claro que tenía que obedecerla a ella, pero en primer lugar, si aprendiéramos esa frase y realmente haríamos esto en nuestras vidas, que primero tenemos que obedecer a Dios, primero lo que dice Dios, primero lo que dice Dios. Ya estaríamos mucho más lejos espiritualmente, pero muchas veces nosotros no respetamos esto y los discípulos lo han aprendido bien. Jesús ordena el orden de su misión y aclara que en primer lugar tiene que obedecer a Dios. Nosotros lo hemos escuchado el jueves, ya hemos dicho eso. Ellos también dijeron que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Bueno, y casi todos los milagros que hizo el Señor Jesús eran basados en algún problema. Bueno, había un enfermo, había el ciego Bartimeo, había un muerto, sacaban un muerto, y siempre había algún problema, y Jesús entra en la escena, ¿no? Jesús soluciona el problema y ahí él muestra su tarjeta de visita, que él es realmente el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, algo que, un milagro, ¿qué es un milagro? Acá fue el primer milagro. ¿Qué es un milagro? Si usted tiene que describir, dígame, ¿qué es un milagro? ¿Eh? Que no creíamos. Algo que solo Dios puede ¿Sí? hacer. Algo sobrenatural. Sí. Solamente Dios puede hacer, y casi siempre un milagro es, la respuesta de un milagro de nosotros es que nos asombramos. ¿Pero cómo puede pasar? Echaron agua y sacaron vino, ¿no? Y sacaron vino. ¿Cómo puede pasar esto? Eso solamente Dios puede hacer. O sea, hay cosas que solamente Dios puede hacer. Hay cosas que solamente Dios puede hacer. Por eso es que nosotros decimos siempre acá de ese púlpito, solamente Dios puede cambiar a una persona, como la hizo con Roberto. Habíamos escuchado de la vida de él que llevaba antes, ¿no? Y no podíamos creer que de repente Dios lo había cambiado, pero Dios puede cambiar a una persona. Y eso, cuando nosotros nos encontramos con Dios, Dios hace un milagro, que es realmente un milagro. Es mucho más grande el milagro de que Dios cambie a una persona, que le da la vida eterna, que levantaron muerto. Hizo también Jesús, levantó muerto a Lázaro. Estaba un par de días, ya estaba descompuesto con los calores que hace. Las hermanas mismas dijeron, hiede ya. Y Jesús dijo, Lázaro, sale afuera. Y salió. Y no quería.
Pero ese milagro que Dios hace en una persona, Lázaro después de unos añitos murió. Otra vez volvió a morir. Sabemos esto, ¿no? Pero esto es lo que Dios hace en la vida de una persona, es darle la vida eterna. Ese es el milagro más grande que existe. Lo más grande que existe es eso. Bueno, tenemos acá ese pasaje. Sí, Jesús soluciona, pone en orden a María. Ni María ni los discípulos han visto algo que podía ser ese milagro, algo que fuera de normal, algo sobrenatural, algo que solamente Dios pueda, menos noté que lo que Laura me dijo, puede hacer que el hombre no puede hacer, Dios puede hacerlo. Dice el texto que habían 7 tinajas en las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Tenemos que solucionar ese problema de que habían 6 tinajas, 6. ¿Qué es una tinaja? Una vasija grande. Es muy interesante, pero ¿por qué tenemos que, si estudiamos, por ejemplo, un pasaje, ¿por qué tenemos que saber cuánto cabía ahí realmente? ¿Por qué es tan importante? ¿Para entender? Bueno. Seguro. Falta vino y ahora hay 6 tinajas ahí, en cada cual habían 2 o 3 cántaros. Yo empecé tengo Biblia con comentario, empecé a leer, hay uno que dice que son 200 litros que hizo él. Y después fui a una Biblia que es en griego, y esa palabra cántaros es metretes en griego, metretes, y el metrete cabía 29 litros. Es decir, que si eran 3 metretes en cada cántaro, Jesús hizo 702 litros, 700, más de 700 litros de vino. Transformó de agua en vino. Si fueran 2, porque Juan vio las tinajas, no las vio, y más o menos, no sabía, no va a probar, más o menos dice 2 o 3 metretes entran. Si caban 3, entonces Jesús hizo 700 litros de vino, que es mucha, gran cantidad, ¿no? Jesús, si Él da algo, si Dios da algo, la da en abundancia, ¿no? Cuando la damos, no podían tomar ellos todo ese vino, no podían, porque ya estaban un poquito, ya tomaron algo, ¿no? Y tampoco, pero Dios lo da en abundancia. Eso es una regla que si nosotros tratamos con Dios. Bueno, cuando Jesús tenían 5 pancitos y unos pescaditos, y habían 5,000 personas con hambre. Yo cuando escucho que tenían hambre de 5,000 personas, ya me da miedo, pero 5,000 hombres solamente que tenían hambre. ¿Sabe lo que comen 5,000 hombres? Y dice que Jesús hizo que esos 5 panes daban para todos, se les multiplicó, podríamos decir, ese pan, y era justito. Sobró. 12 canastas, y yo me imagino una canasta así, 12 canastas sobraron. Si Dios da algo, Dios hizo este milagro. Si Él da algo, Él lo da en abundancia, ¿no? Dios es así, Él da en abundancia. Y a veces yo tengo que asombrarme cuánto me dio a mí, ¿no? ¿Cuánto me dio a mí? Yo a veces camino por la Rambla y veo el sol y todo eso y digo, Dios, me diste 6 hijos. 6 hijos me diste. Y todos los 6 hijos quieren servirte, quieren seguirte, están en el servicio, están. Esto es algo que no puedo comprender, que me dio tanto. Y realmente puedo estar conforme con eso, contento, agradecer a Dios. Dios da en abundancia. Bueno, ¿qué calidad será el vino? ¿Cómo saben?
Ahí dice, exactamente, ¿qué dice? ¿Quién dijo? Si por ejemplo a mí me dejan probar el vino, ¿no? A mí todo vino es igual. No tengo esa, ¿no? Me dicen a veces, ¿tú sos alemán? Sí, soy alemán. La cerveza alemana es buena. No sé, para mí, cerveza es cerveza, y vino es vino. Pero ¿quién dijo esto? ¿Qué era? ¿Y quién era? No. ¿Quién era esa maestra Sala? El encargado que era jefe de la fiesta, podríamos decir, de que coman, que toman. O sea, que no era una persona que no sabía, él sabía exactamente lo que había. Y sabemos que acá era del vino, del mejor vino. Él dice, no, pero tú haces al revés. Normalmente siempre damos el mejor vino al principio y después cuando ya están un poquito tocaditos, ¿no? Como decimos nosotros, ya están ahí le damos el vino más barato, ¿no? Bueno, ¿eh? Del almacén, ¿no? Que no es de uva. Bueno, así que fue podríamos decir, el profesional que sabía realmente que era buen vino y no que era. Él dijo, este vino es buenísimo. ¿Por qué lo has guardado hasta el último? Sabemos que fue un milagro donde Jesús ayudó a su primo, puede ser, a un pariente que lo sacó del apuro, de la vergüenza y lo hizo. Ahora, es muy interesante también que era abundante, que era buena calidad. Eso, si Dios da, siempre da eso. También es interesante la participación de los siervos. En primer lugar, dice, ellos obedecían, los siervos obedecen. Jesús les dijo, llenad las tinajas con agua. Ellos podían haber dicho, ¿pero para qué? Nosotros no precisamos agua, nosotros precisamos vino. ¿No? Nosotros no, ¿en qué vamos? ¿Para qué vamos a llenar agua? 700 litros, ¿no? 700 litros. Tenía que sacar, no sé, de un pozo o algo, sacar, no era así nomás, ¿no? Sacar 700 litros y llenar las tinajas, llenarlas, ¿no? Pero ellos obedecen lo que el Señor Jesús dice. ¿Sabe que es una de las reglas que nosotros tenemos que aprender en nuestras vidas? Que tenemos que obedecer, no discutir. Y nosotros casi siempre discutimos, no, pero mira que esta sí es así. No, que tenemos que, una de las primeras reglas, obedecer. Y es muy interesante lo que dice el texto, ¿no? Que Juan dice, ¿cómo obedecieron? La llenaron hasta arriba. Podrían haber llenado más o menos ahí, ¿no? No, pero ellos llenaron, obedecieron hasta arriba. Lo llenaron hasta ya no podían entrar más. Y yo creo que esto tenemos que aprender de eso, de los siervos, a obedecer hasta lo último. Esto es muy importante. Sabemos que los hombres de Dios, si tú quieres ser un hombre de Dios, tú puedes serlo. Puedes hacerlo. O mujer de Dios, puedes serlo. Pero la primera regla que tenés que aprender es que tenés que en todo obedecer a Dios. Cuando Dios le dijo a Noé, construye un barco, Noé podría haber dicho, pero escúchame, Dios, ¿para qué voy a construir un barco? Estoy acá, estoy en plena tierra. ¿Para qué preciso un barco acá? Yo no preciso un barco acá. Capaz que ahí donde están cerca del mar, ellos conocían barcos, ¿no? Ya habían usado. Pero acá yo voy a construir un barco que le llevó mucho tiempo de hacerlo. Le llevó mucho trabajo. Pero él tenía que obedecer. Él tenía que hacer el barco. Tenía que hacerlo sí o sí. Entendió después, cuando empezó a tronar, cuando empezó a caer agua del cielo, ¿no? Ahí él se dio cuenta, ahora sé por qué yo tenía que construir.
Y si tú quieres ser un hombre de Dios, si quieres ser un hombre, aprenda eso. Tenés que obedecer hasta arriba, hasta lo último, tenés que obedecer a Dios. En segundo lugar, también otro desafío era llevar el agua que se había acabado y llevarlo al maestresala. Ellos podían haber dicho, pero nosotros llenamos agua, ¿cómo vamos a sacar agua? Nos va a despedir el maestresala, ¿no? Pero dice la Biblia que ellos obedecen, ellos agarran, sacan, y ahí capaz que hasta se dieron cuenta que realmente esto ya era vino, no era agua, ¿no? Y ellos obedecen, y sabe una cosa, que ellos después de su obediencia se enteraron del milagro. Es muy interesante acá como dice, cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, bueno, los sirvientes saben del milagro. Ellos, si nosotros obedecemos, nosotros vamos no solamente escuchar de Dios, nosotros vamos a saber quién es Dios. Nosotros ya hemos dicho que saber, para un judío, saber no es tener una información, sino saber es cuando uno practica, cuando hace. Cuando Dios dice, hace esto, y yo voy y hago, ahí yo sé, ¿no? Y por eso es que es muy interesante que dice que el maestresala no se enteró de nada, porque él estaba en la fiesta. Y los que estaban en la cocina, atrás en la cocina, los siervos, ellos sabían, ellos se dieron cuenta. Imagínense qué impresión les debe haber hecho esto. 700 litros de agua que llenaron ahí, y de repente hay 700 litros de vino, ¿no? Y Jesús lo había hecho, ese milagro. Ellos lo conocían. Y esto es una de las cosas que el siervo sabe, ¿no? Es muy interesante cuando Dios decide a destruir a Sodoma y Gomorra. Y voy a destruir esas ciudades. Él, antes de destruirlas, informa a Abraham. Y le dice, Abraham, yo voy a destruir esas ciudades. Y sabemos que ahí en ese tiempo que Abraham estaba negociando con el Señor, ¿no? Si hay tantos, pero Abraham era un siervo de Dios y él sabía lo que pasaba. Dios lo informaba, Dios nos va a dar información. Nosotros tenemos mucho más información hoy en día de lo que va a pasar con ese mundo. ¿Por qué? Porque tenemos en la Escritura, nos dice muchas cosas que sabemos. En ese mundo ahora dicen, algunas cosas dicen, sí, que esto parece, acá dice. Hace 2000 años tenemos el texto sagrado y nos dice del arrebatamiento y de la iglesia, que de repente la iglesia va a desaparecer un día, ¿no? Nosotros sabemos esto, porque la Biblia lo dice. Y esto es muy interesante que Dios informa a sus hijos y les dice, y así, acá también tenemos esos siervos. No sé si hay algo para agregar, pueden decirlo tranquilo. Acá tenemos también predicadores que, bueno, hasta aquí nomás entonces.